Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy tenemos la presencia de varias académicas de la Facultad de Ciencias, con las cuales vamos a estar conversando en este conversatorio, el cual se enmarca dentro de la Semana por los Cuidados y el Apoyo para celebrar el 29 de octubre, que ya es este domingo, que es el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo que instaura la ONU y que, bueno, en la UNAM se hacen a partir de este año muchos eventos alrededor de el tema de los cuidados y el apoyo, que sin duda es un tema que nos atañe a todos, porque todos somos personas y en algún momento tenemos que, eh, en algunas situaciones, cuidar o que nos cuiden, ¿no? Y en ese momento, pues, independientemente de la academia o de nuestras otras actividades, pues tenemos que tener un tiempo para atender estos asuntos del cuidado. En este caso, hoy tenemos este conversatorio titulado Resignificando los espacios de cuidado y la academia, y para que pues conozcamos un poco a las ponentes, que seguro ya las conocen porque son muy conocidas eh, en nuestra comunidad, son grandes académicas. Voy a leer un poco la semblanza de cada una de ellas y bueno, voy a empezar, ¿no? La tengo por acá, esperen un tantito. El día de hoy tenemos a eh, la doctora María Clara Fittipaldi, quien es profesora de la Facultad de Ciencias. Tenemos a la doctora Gertrudis Hortensia González Gómez, que también es profesora de esta facultad. A la doctora Andrea Burto Espina, que también es profesora de esta facultad. A la doctora Nora Elizabeth Galindo Miranda, quien también es profesora de esta facultad. Y a la doctora Gabriela Campero Arena. Como ven, pues estamos pues con académicas que ya tienen una trayectoria en nuestra comunidad de la Facultad de Ciencias y en la UNAM y pertenecen afortunadamente a nuestros 3 departamentos de la facultad, el departamento de Física, de Biología y de Matemáticas, por lo cual yo creo que pues tendremos una charla muy enriquecedora. Eh, para conocer un poco, si no las conocemos, voy a leer su semblanza. La doctora Gabriela Campero obtuvo su título de matemática por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1998. Estudió un doctorado en lógica matemática en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, obteniendo el grado en 2002. Posteriormente se desempeñó por un año como docente en la UAM Iztapalapa y desde 2004 es profesora de tiempo completo del Departamento de Matemáticas de aquí de la Facultad de Ciencias. Y en esta facultad ha dictado más de 70 cursos, principalmente de licenciatura, y ha dirigido 13 tesis a este nivel. También ha publicado artículos de investigación en revistas internacionales. Fue acreedora de la beca Sofía Kovalevskaya, perdón, a jóvenes investigadoras, otorgada por la Fundación del mismo nombre y la Sociedad Matemática Mexicana. Beca que utilizó para realizar la investigación de uno de estos artículos. Una de sus contribuciones más importantes es la escritura de libros de texto de gran calidad, junto con colegas de la facultad, y una serie de tomos de introducción al álgebra para los alumnos de los primeros semestres y un texto de teoría de conjuntos para alumnos más avanzados. Ha impartido más de 30 conferencias en congresos y coloquios y formado parte de comités organizadores de más de 12 eventos de carácter local, nacional e internacional. Asimismo, ha participado en distintas actividades de la Olimpiada Mexicana en Matemáticas y de la Sociedad Matemática Mexicana, además de ser parte de comités organizadores de varias de ellas. Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Ahora voy a presentar a Andrea Aburto, quien es profesora titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias. La doctora Aburto obtuvo el título de licenciada en Física y cursó la maestría en Ciencias en Física en la UNAM, y en 1998 obtuvo el doctorado en la especialidad Física de Sólidos en la Universidad de París, SOD en Orsay, Francia, y desde 1989, que se inició como ayudante en el Departamento de Física de esta facultad, ha impartido clases fundamentalmente en las asignaturas de los primeros semestres de la licenciatura en Física. Desde 1999 es profesora de tiempo completo del Departamento de Física, en donde ha dirigido tesis de licenciatura, servicios sociales y ha participado activamente en tutorías a alumnos.
Ha colaborado en el proceso de acreditación internacional de la licenciatura en física, así como en la renovación de los planes de estudio. La doctora Aburto ha participado en el posgrado, tanto en ciencias físicas como en el de ciencia e ingeniería de materiales, y como asesora externa en la maestría para profesores de filosofía de las matemáticas. Ha sido sinodal y miembro del comité tutoral de maestría y doctorado y de exámenes de ingreso al posgrado. Su investigación en los campos de superconductividad y transiciones estructurales de compuestos orgánicos y estructura electrónica de sólidos la llevó a ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha presentado los resultados de su investigación en congresos tanto nacionales como internacionales y ha participado en comités organizadores de eventos científicos. La doctora Aburto ha ocupado de 2004 a la fecha varios cargos académico-administrativos en el Departamento de Física de esta facultad. Actualmente es la coordinadora general de dicho departamento. Muchas gracias, Andrea, por estar aquí. Y ahora voy a presentar a María Clara Fittipaldi, quien es originaria de Salta, Argentina, estudió la licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional de Salta e hizo el doctorado en ciencias de la ingeniería con mención honorífica, mención modelación matemática en la Universidad de Chile. Durante su doctorado realizó estancias en la Universidad Pierre y Marie Curie y luego realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Desde agosto de 2017 es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias y sus áreas de investigación son sobre la genética de poblaciones y ecuaciones diferenciales estocásticas. Y dado el tema del conversatorio, es importante mencionar que es una madre de una niña de 5 años y un niño de 3 años. Y ahorita vamos a hablar un poco más de la vida de estas grandes académicas que tenemos hoy. Gracias, Clara. La doctora Gertrudis Hortensia González Gómez, ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en ciencias con especialidad en biofísica y fisiología por el CIMBESTAB y el IPN. Tiene un doctorado en ciencias en fisiología por el CIMBESTAB y el IPM. Tiene el premio Weizmann de la Academia Mexicana de Ciencias por su tesis doctoral. Ha hecho varias estancias de investigación en el Center on Nonlinear Dynamics en el Philosophy Department de la Universidad de McGill, Canadá. Es profesora de tiempo completo, titularse en el Departamento de Física y coordinadora del taller de biofísica funcional en el Tlahuizcalpan, directora de tesis de licenciatura, maestría, doctorado y estancias postdoctorales, y editora del Boletín para la Mujer en la Ciencia Supercuerdas de 1991 a 2000. Sus temas de investigación son modelos experimentales de arritmias cardíacas y la variabilidad de la frecuencia cardíaca como ventana de estudio a la regulación autonómica. Muchas gracias, Hortensia, por estar aquí. Y también tenemos a la doctora Nora Elizabeth Galindo Miranda, quien es académica de tiempo completo, forma parte del grupo de trabajo de Ficología e Investigación Educativa, colabora específicamente en los proyectos del programa de investigación educativa, es además la coordinadora de la acreditación de las licenciaturas en la Facultad de Ciencias de 2007 a la fecha, y como enlace permanente de la facultad participa en el Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental de la Comunidad de la UNAM, como miembro en el Consejo de Evaluación Educativa de la UNAM, particularmente en la Comisión Permanente de Licenciatura, Red Colaborativa de Licenciatura Buenas Prácticas de Evaluación del Aprendizaje, con la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad en la UNAM. En el diseño, también ha participado en el diseño de nuevos planes de estudio y en su acreditación participa en el diagnóstico de la licenciatura en Biología, presentado ante el Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, y la comisión del nuevo plan de estudios de la licenciatura en Biología. En docencia ha participado 46 años en asignaturas de la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias y actualmente en las licenciaturas de Didáctica de la Biología, de la licenciatura de Biología y de la maestría en Docencia para la Educación Media Superior, en cursos para formación y capacitación de personal académico de la UNAM y en otras universidades de México y de algunos países de Latinoamérica. En la formación de recursos humanos a través de la elaboración de tesis y tutorías, ha dirigido 27 tesis, dictaminado 171 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y ha dirigido 29 servicios sociales. La producción académica resultante del desarrollo de los proyectos de investigación cuenta con un libro, 6 libros electrónicos, 3 capítulos en libro, 45 artículos, 23 resúmenes en memoria y bueno, un sinfín de cosas,
Y la difusión del trabajo se hace a través de participación de múltiples conferencias y participaciones a nivel internacional. Muchas gracias a todas. Como ven, me llevé un rato hablando de sus currículos porque son muy amplios y eso nos da una idea de su trayectoria. Y bueno, yo voy a empezar con algunas posibles preguntas que nos imaginamos, pero vamos a invitar a la audiencia también a hacer preguntas a estas académicas acerca de esta otra cara que hemos visto de ellas, que tal vez pocos conocemos, que es pues la vida detrás de estas académicas, la vida detrás de esta academia, de estos currículums tan extensos, tan exitosos. Es un honor para mí estar aquí con ustedes en este conversatorio, en esta mesa, y pues conocerlas un poco más en este lado humano, porque como les comentaba, pues todos traemos una historia, venimos, damos nuestra clase, colaboramos en proyectos, pero traemos una historia y a veces llegamos muy cansados, cansadas a estos espacios de trabajo y claro que nos encanta nuestro trabajo, nos motivan los alumnos, las investigaciones, los temas que hacemos, pero a veces es complicada esta situación, ¿no? Entonces, para empezar, no sé si alguien nos pueda platicar cómo es un día o una semana, digamos, llamémosle normal, o sea, sin sobresaltos, ¿no? En general en su vida como académicas y mamás, porque yo sé que todas ustedes han decidido, tuvieron esa decisión en sus manos y ahora pues tienen estos dos roles que seguro tienen muchos más, pero vamos a hablar de estos en particular. ¿Cómo es un día de una académica de la Facultad de Ciencias? ¿Alguien quiere empezar? Yo puedo empezar si quiere. Ah, perfecto. Gracias, Gaby. Bueno, mi vida cambió un poco hace como un año que mi hijo entró a la secundaria, porque pues a la secundaria hay que llegar puntuales y muy temprano, pero todavía no tienen edad fácil para irse completamente solos y hacer su vida solos. Entonces, eh, pues básicamente me ha tocado pues despertarme muy temprano para que esté listo a tiempo todo. Yo básicamente me encargo del cuidado de mi hijo por completo yo. Entonces me organicé con unas mamás y entonces hay unos días que ellas me ayudan a llevar al chamaco y yo llevo al otro día a los de ellas. Entonces ahí vamos. Y luego llego a la ya que los haya yo llevado, porque casi siempre los llevo yo y más bien alguien más los recoge. Y entonces, ya que llego a la facultad, pues empiezo como a reunir todas mis cosas. Llego, doy mis dos clases y después pues estoy con tesistas o con colegas trabajando un rato y luego, pues, tengo que, algunos días vengo a comer a la casa para estar un poco con mi hijo, otros días logro más bien quedarme a comer en la facultad y entonces aprovecho como para avanzar en más cosas. Y luego, pues, como siempre, pues hay un día en donde uno se tiene que encargar un poco como más de la casa y entonces es como el saber qué tienes que comprar para que haya comida, como toda la cosa que tiene que ver con gestionar alrededor de la casa, que es siempre como, siempre lleva mucho más tiempo de lo que uno, espera y quisiera. ¿No? Y de eso que ahora tenemos como mucha tecnología que nos ayuda, pero definitivamente cuando termina el día, pues estoy absolutamente muerta de cansancio y además generalmente quisiera yo poderme dormir, yo que sé, a las 10 de la noche, porque pues me despierto muy temprano y luego eso tampoco es posible, ¿no? Porque resulta que no terminó una de escribir quién sabe qué cosa, de mandar no sé qué correo, de ver que si haya comida para el día siguiente, de etcétera, ¿no? De hecho, me dio un poco me pareció un poco irónico que justo en el conversatorio de hoy, estaba yo a 10 minutos de entrar al conversatorio y me di cuenta que mi hijo tenía fiebre, ¿no?
Entonces empieza uno con eso del, ok, espérame, y entonces, a ver, y entonces, ¿cuál medicina te vas a tomar? Y entonces no sé qué, y entonces y ya te vas a, y entonces no estás muy tapado, etcétera. Y decía yo, ya tengo que entrar a mi conversatorio. No, entonces justo decía yo, esto es como muy irónico que sea de los apoyos y los cuidados, ¿no? Pero bueno, esa sería como mi descripción general. A mí se me va mucho tiempo como en la gestión de mi hijo y de la casa, que no me quejo porque soy muy feliz de poder tener la fortuna de tanto de tenerlo como de, pues como de poder mover todo para que sí haya lo que se necesite, ¿no? Pero eso no quiere decir que no quita mucho tiempo. Sí, muchas gracias, Gaby. Sí, de hecho, si necesitas salir del conversatorio, adelante, ¿no? No hay ningún problema, No, entendemos no, aquí voy a estar perfecto. al pendiente. Lo bueno que como estamos virtual, puedo estar así un ojo al gato y otro al garabato. Sí, es cierto. ¿Alguien más? Porque lo que queremos con esta pregunta es justamente poner en la mesa que sus maestras, sus maestros, todas las personas traemos una vida y a veces se nos complica. Y quién sé cómo lo hacemos, pero a veces llegamos, a veces no se puede, pero a veces llegamos. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí. Nora, adelante. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es muy interesante este tema tan diferente, ¿no? Y ya van a ver ustedes que soy un caso raro. No, no tan raro. Mi chiquita tiene 41 años, eh, este, pero un poco yendo para atrás, eh, eh, también me separé cuando ella tenía 1 año y 3 meses, así es que prácticamente como Gaby, yo me he encargado de ella, ¿eh? Todo el tiempo. Ahora tiene 9 años de casada, entonces ya está en otro canal. Pero fue muy interesante porque yo tenía clase de 7 a 10. Entonces, de la mañana, me organicé con la otra profesora con la que daba. Entonces ella empezaba la clase, yo llevaba a mi hija, la dejaba a las 7:30 en la escuela y me iba a la facultad. Y entonces ya empezaba a turnarnos con la otra maestra de la clase. Eh, Obviamente aprendimos a desayunar en el coche, ¿no? Aprendí a pintarme en el coche, porque bueno, antes muerta que sencilla, ¿no? Jamás me han visto sin pintarme, ni me verán. Es algo propio, es algo que me encanta y que no lo voy a dejar de hacer, pero fue esa parte, ¿no? En donde, pues, si en la bajada hay mucho tráfico y la niña se tardaba en vestir y se tardaba en no sé qué, ok, desayunamos en el coche y ya, ¿no? No pasa nada. No nos morimos de hambre, ni choque nunca, ni nada. Eh, y luego la típica de a las 8 de la noche, ay, es que tengo que llevar una nota de 15 de aquí. Ah, ¿saben qué hice? Compré papel albaneno. Tenía mis enciclopedias, copia tu mapa y lo llevas. Pero todos lo van a llevar, no sé qué. Si no me avisaste a tiempo, es tu responsabilidad. Lo copias. Y no había la tecnología de ahora, ¿no? Ahora era muy fácil. Pues sobre todo si tienes computadora e impresora, porque si no tienes, pues no puedes. Pero, pero entonces me hice de una, entre comillas, papelería, ¿no? Entonces yo tenía papel albanene, papel milimétrico, papel cuadriculado, cartulinas, pegamento, ñaca, lo que se ocurriera, ahí estaba en mi papelería, ¿no? Una parte del librero, abrías y esa era la papelería. Entonces ya dejamos de padecer. Y ella sabía que si no avisaba, pues se iba a ir con su papel albanene copiado en no sé qué, o la biografía del fulanito, perdón, pero el personaje que le pidieron, pues a manita querida, porque no hay otra manera. Aprendió muy rápido, ¿no? A pedir las cosas a tiempo y a no llevar entonces papel albanene. Y luego, pues, muchas veces después entré en cosas siempre he estado como en alguna parte de apoyo institucional. Entonces, pues de repente las juntas y es la hora de la salida, ¿y qué voy a hacer? Entonces, afortunadamente mi cuñado vivía a la vuelta de la escuela. Ay, por favor, por favor, por favor. Sí, no te preocupes. Pues la llevaba, la daba de comer y ya pasaba yo después por eso. Eso era, ¿no?
la energía mía, cuando la tuve, se me desarrolló una artrosis fenomenal que me era incapacitante para moverme. Pero pues yo, allí iba, ¿no? Con mi hija, como podía, aprendió a caminar muy rápido. No tenía yo que cargarla. Y ella aprendió mucho de cómo yo la cuidaba y a la vez aprendió a cuidarme, ¿no? Entonces, a la fecha, con todos sus 41 años, entrados a 42 y casada y lo que sea, ella siempre está pendiente de mí, ¿no? A qué necesitas, qué hago, lo que está muy arriba o lo que está muy abajo me cuesta trabajo, ella va y me ayuda y tal. Es esa coordinación, ¿no? Ese aprendizaje mutuo que tuvimos en su infancia y que, pues, que nos hace llevar la vida así, ¿no? Sabiendo que puedes pedir ayuda siempre y que siempre va a haber alguien que te ayude. Y a veces mucha gente te ayuda o te quiere ayudar. Y eso es muy padre. Eso a mí me aligera la vida. A veces hasta me da pena porque verdaderamente mucha gente me quiere ayudar. Y digo, bueno, pues qué padre, qué bonito, qué confortante es esa actitud de la gente. Bueno, gracias. Gracias, Nora. Sí, me Comíamos bien, recuerdas. sentadas en la mesa. Ya ni me Sí, escucho. Y cenábamos en la tele viendo la televisión. No pasa nada. muchas gracias, Andrea. Listo. Hola a todas. Gracias, Carlita, por invitarme. Uy, ahora que las oigo, yo tengo 2 hijos, ahora ya están más grandecitos. Tengo uno en la universidad y otro en la prepa. Se llevan 4 años y medio y se llaman 4 años y medio porque yo necesité volver a trabajar y volver a publicar y volver a hacer todas las cosas y tener uno al lado del otro es muy difícil. Yo no sé cómo hicieron el montón de colegas que tuvieron hijos durante el doctorado. Yo soy mamá vieja. Primero me doctoré, después me contrataron ya de tiempo completo y ya después tuve hijos. Entonces, soy mamá vieja. Entonces, tengo como 20 años más que el resto de las mamás de los grupos de mis hijos. Y eso da, por un lado, te da como cosita y por otro lado, te da una tranquilidad porque uno no se preocupa de las cosas que las otras mamás luego se preocupan. Yo como Nora también tenía papelería en mi casa porque pues está la cartulina en la noche, el mapa antes de dormir y ese tipo de cosas. Yo también tengo todavía un pedazo del closet que tiene cartulinas, sacapuntas, de brits y todas las cosas que se necesitan. A mí sí me tocó afortunadamente la tecnología con ellos porque era, mamá, tengo que aprenderme para mañana un poema a las 11 de la noche y se me olvidó el cuaderno. Entonces acuérdate de una frase y lo googleo. Y entonces, y estar con ellos para que se aprendieran el poema y era tardísimo y no se han dormido y uno tiene que entregar una tesis revisada. Y entonces, lo que pasa es que duermes cada vez menos, creo. Entonces, bueno, pues uno colecciona ojeras, ¿no? Entonces, y además yo nunca me he maquillado para dormir más porque soy dormilona. Entonces, he estado en distintas épocas, unos días levantándome muy temprano para hacer el aseo de la casa, dejar mochilas, dejar lunch, dejar todo eso listo y después despertarlos y llevarlos al colegio y después turnarme con mi marido a que los recoge, pero pues todas los cursos de Gaby, de lo de las tutorías, pues yo iba por el hijo y después regresaba con el hijo y comía pizzas. Y entonces decía, mamá, ¿te acuerdas de las pizzas de los jueves? Porque yo alcanzaba a salir de las cosas para ir por él y la podíamos comido. Y luego cuadrando dónde está el otro, porque el otro salía tantito más tarde. Entonces, cuando acababan las tutorías, tenía que ir a buscar el otro. Entonces, pues uno se transforma en mamá taxi. Yo aprendí a manejar tarde, pero menos mal que ya sabía manejar cuando tuve hijos, ¿no? Entonces yo hice las cosas como al revés. Primero me doctoré, después aprendí a manejar, después me contrataron, después tuve hijos, ¿no? Entonces es como, ¿no? Y ahora como Gaby,
pues en la mañana y mamá no me siento bien y ese grandote que mide más de 1,75 m, que tiene 17 años recién cumplidos de hace 2 semanas, mamá no me siento bien. Y entonces, pues mamá no me siento bien, pues mamá no fue a la facultad porque tenía que preocuparse por hablarle al médico, por saber qué medicinas le daba, por cuando lo ves que está temblando porque tiene fiebre, y esto pasó hoy a las 9 de la mañana, y mamá tengo hambre, entonces pues le hice unos huevitos, y entonces el otro no va a la universidad los viernes, y entonces pues yo también quiero, y ya me tengo que ir porque si no, no alcanzo a llegar, y así se va las cosas. Y luego en las escuelas siempre piensan que uno es mamá profesional, o sea, sé que su profesión es ser mamá y no tiene ninguna otra actividad. Entonces es la junta a las 11 de la mañana, la compra en una escuela que comprábamos los útiles en la escuela era de las 8:30 a la 1, entonces pues no se podía. Luego los cambiamos de escuela a una maravilla que tenía camión, pero a las 6:15 de la mañana pasaba el camión por los chavos a 2 grados en diciembre, y entonces era así como todos arropados y todo se va. Ahora estoy más tranquila porque uno va al CCH que queda cerca y el otro se va en el bus de la universidad, y estoy más tranquila por eso. Pero mamá, se acabó el jamón y pues son las 10 de la noche y yo vengo saliendo de una cita de un chequeo médico porque no había ido, porque no había tenido tiempo, y entonces pues saliendo del médico, pues deja ver si logro algo abierto, y esas cosas pasan, ¿no? Como decía Gaby, no sé, como la cabeza, así como el jugador de ajedrez, está en el aseo. O sea, yo como que lo divido, ¿no? Entonces es las cosas mías, Andrea, no me he ido a cortar el pelo y ya no tengo cómo peinarme, me tengo que depilar, me tengo que pintar, Andrea. Y luego la comida, el aseo, la ropa. Mamá, no tengo calzones, sí, no he lavado, no, esas cosas. Y con todo, y que a veces hay ayuda, ¿no? Y luego tengo que preparar el examen de los alumnos, no he terminado de corregir la tesis. Creo que fui de las pocas mamás que mientras estaban en los cursos de natación, porque también en las tardes luego tienen que tener actividades y uno tiene que partirse en 50, pues yo leía artículos, ¿no? Y entonces las otras mamás te dicen, ¿qué haces? Le digo, estoy leyendo algo de chamba. ¿Cuántos números? ¿Qué es eso? ¿No? Y entonces es hermoso y es cansado, ¿no? Y entonces, ya lo hablaremos luego, pero luego los hijos son chicos y los padres son grandes. Y entonces también hay que preocuparse de los padres, ¿no? Entonces creo que por ahora terminé. Gracias. Gracias, Andrea. Hortensia, adelante. Pues sí, yo también tengo bastantes anécdotas que contar. Yo ya estoy en la edad en que pues mi hija se graduó hace una semana de la maestría, con mención honorífica, con postulación a la medalla, y tú dije, híjola, algunas cosas iban bien. Sí. El hijo terminó también una maestría en Europa, le dan menciones, reconocimientos, está en 3 países, y me acuerdo cuando eran pequeños y nos lanzamos a la odisea de con ellos así de 4 años y 9 años, ir a hacer una estancia de investigación, moverse a Canadá, todo nuevo, todo distinto, entrenarlos lo más que se pudiera, un maestro de inglés desde antes. Yo creo que aquí hay que destacar algo que estamos diciendo todas, los apoyos, la red de apoyos. Yo sí tenía la red de apoyos, hermanos, mamás, señora que trabaja, mucha gente al lado a momentos específicos. A otros momentos, pues nosotros éramos los que lidiábamos con todo. Ellos fueron geniales todo el tiempo. Me acuerdo que le dije a mi hija, me dice, mi hijo de 4 años me dijo un día, oye mamá, ahorita que estamos aquí en Canadá, ¿existimos en México? Y yo dije, órale, ¿cómo les puede impactar moverse, cambiarles todo, los amigos, la escuela, rehacer todo? Pero fueron geniales, estuvieron muy bien. Pero sí, no sé, llegas a la guardería o a la escuela, le toman la temperatura y no se puede quedar porque se le pasó de medio grado o lo que sea. Y ya, ¿qué vas a hacer? Pues llamar a la mamá, al hermano, alguien que te pueda ayudar, o decir, hoy no puedo ir.
a trabajar y reponerlo de otra manera, trabajando horas extras, horarios extras. Pero yo siento que es dos cosas importantes. O sea, tú vas decidiendo en qué momento de tu vida hay hijos o no hay hijos, decides tenerlos, pero sí debes de considerar que necesitas una red de apoyo. Y la red de apoyo se vuelve a veces fundamental. Pueden ser hermanos, pareja, mamá, y cuando las mamás están bien, es genial también para ellas tener a los nietos de repente. Ahorita, que están en estas etapas ahora de ellos estar cosechando cosas, pues también es muy agradable verlos crecer. Ahora a veces ellos son a los que les toca cuidarme. A mí, acompañarme. Ahora yo me puedo enfermar, me enfermé y estuve delicada y nunca faltaron, estuvieron ahí todo el tiempo. Entonces yo me siento muy contenta de la decisión, de las vicisitudes, de las aventuras. A la hija que le decía, venimos a Canadá, pero haz de cuenta que nos subimos a una lancha y echamos todas las cosas y vamos a ver qué pasa. Y todo va a salir muy bien. Y sí, aprendí, les leía los cuentos en la noche y lo que yo decía era, llegábamos a la parte más emocionante y les decía, ya no se los voy a leer para que ustedes lo terminen. Y jugábamos en cosas, hacíamos casas con cajas de cartón, reconstruyes juguetes, tenían alteros, unos hechos, otros comprados. O sea, todas las etapas van siendo geniales, pero sí, de que te tenías que desvelar. Alguna época yo le pedí a mi hermano, tenía que ir por mí al Simvestab, que está Zacatenco, al otro lado de la ciudad, para que yo me pudiera quedar un poco más. Entonces, y salir en la noche y no tener pues riesgos de nada, él iba específicamente a recogerme, a ayudarme a regresar. Y pues fue una ayuda muy importante para terminar el doctorado y para poder hacer las cosas bien. Insisto en que para mí poder construir o tener redes de apoyo, familiares, de trabajo, de empleadas, de compañeras, es muy importante. Gracias. Muchas gracias, Hortensia. Y pues sí, ahorita que están diciendo todo esto de todo lo que hacen, ¿no? Que uno ya con el paso del tiempo va uno pues visualizando y poniendo así como los puntos sobre las islas de tengo que hacer esto, tengo que ir por, tengo que hacer la lista del súper, tengo que ir a hacer la lista del súper, tengo que ir a hacer esto. Y si mis hijos necesitan esto, pues tengo que ir, ¿no? Y me puedo apoyar de una red, ¿no? Y en ese sentido, justo para que todo pareciera que sale armónicamente, pero a veces con algunas, con algunos tropiezos, mi siguiente pregunta sería, ¿han pedido, necesitado ayuda? Ya muchas de ustedes dijeron que sí, de familiares, pero también pueden ser de amigos, de amigas. Muchas veces son nuestras amigas del cubículo de al lado, ¿no? Para atender las emergencias de sus vidas como mamás y como académicas. Y en ese sentido, pues, ¿de quiénes se apoyan? ¿Quiénes son estas redes? ¿Es fácil conseguir esa ayuda? ¿Y qué tanto se mueve en su día a día, cuando hay justamente una situación, digamos, diferente, ¿no? Como un hijo se enferma, el esposo, la madre, el padre, una hermana, pues con los que vivimos, ¿no? O simplemente a lo mejor no vivimos ahí en la misma casa, en el mismo techo, pero sí necesitamos acudir ¿no? a dar ese apoyo, ¿no? Y en ese sentido, pues entonces nos empieza a complicar nuestra vida como académicas y como mamás, y si tenemos esposo, con los esposos, pero también de repente, pues el estrés es demasiado. ¿Nos pueden platicar un poco cómo cambia ese día a día? A veces han tenido que mover exámenes de un profesional que vaya a otro, o ¿cómo hacen esa ponderación de justamente atender lo importante y pues lo que uno tiene que atender en el momento, ¿no? Y si tienen esas redes de apoyo, ¿cuáles son? ¿Cuáles recomendarían a las nuevas académicas o a las nuevas generaciones que están por ingresar pues, instituciones de educación superior, para que puedan tener como equilibrio, llamémosle, que a veces se desborda un poco? ¿Qué debemos de tomar en cuenta cuando pasan esas cosas? Y cómo, si ustedes tienen alguna experiencia, ¿no? Que nos quieran contar de, pues cuando pasó esto, lo que hice fue esto y cómo lo resolvieron. ¿Alguien de ustedes quiere empezar? Clara, adelante. Hola.
Sí, cuando yo escucho todas estas historias, que todavía mis hijos son muy chiquitos, lo veo tan lejos que es como, ¿cómo voy a sobrevivir? Estoy en el momento en que pienso, ¿cómo voy a sobrevivir a llegar a ver todo eso para atrás? Pero espero sobrevivir y también tener muchas satisfacciones, que sí las tengo desde el día de hoy. Y en ese aspecto, yo, por ejemplo, soy extranjera y el papá de mis chicos es extranjero, entonces no tenemos como, lo primero que uno recurre siempre es la familia, digamos, si tienen la posibilidad y si se lleva bien, pero en mi caso no tengo a nadie en ese sentido, entonces como red de apoyo en sí es algo que a mí todavía me cuesta mucho, porque sí, no llevo tanto tiempo acá como para tener gente tan cercana, pero sí me siento muy apoyada en general. Quizá no como para dejarle a mis chicos, pero sí con esta sensación de que yo, por ejemplo, un día en un extremo llegué a dar clase con mi hija tenía 9 meses, y fui a dar clase con ella en la mochila porque no tenía con quién dejarla y no podía suspender. Pero en general, sí siento que por lo menos la academia tiene como esta flexibilidad en que la gente comprende, ¿no? Quizá no tanto como uno le gustaría, o sea, no se puede, todo el tiempo uno está desbordado, eso sí, pero en casos puntuales, cuando esto, como decían, uno lo lleva a la escuela y en la puerta de la escuela te dicen, no, te dicen tu hijo tiene fiebre, tenés que venir a buscarlo, y uno está haciendo cualquier cosa. Sí, uno puede relativamente mover, por lo menos si son reuniones, quizá clases uno es más difícil, pero por lo menos si son reuniones con tesistas o con colegas que uno hace investigación, son más comprensivos. Entonces, en ese sentido, yo sí me siento, por suerte, muy comprensiva, muy comprendida en ese aspecto. Pero sí, a veces es muy difícil. Yo sí tengo también la suerte de que el padre tiene un horario flexible y buena disponibilidad en la vida para hacerse cargo, y entonces él se hace la mitad de tiempo cargo, y eso la verdad que es muchísima ayuda. Admiro un montón las personas que pueden cuidar a alguien todo el tiempo, porque yo sí me veo muy superada muchas veces, y entonces uno siempre piensa cómo uno se siente tan superado cuando hay gente que la tiene mucho más difícil que uno. Pero entonces sí, muchas veces, por ejemplo, si los chicos se enferman, que ahora pasa, porque después de la pandemia fueron muy chiquititos, el más chiquitito nació en marzo del 2020, así que es pandemia al total. Entonces, claro, ahora salen al mundo y van a la guardería y día por medio se ven con fiebre, y todavía son tan chiquitos que uno no puede decir, bueno, trabajo desde la casa. Trabajo, pero con ellos encima, porque cuando están enfermos, lo único que quieren es que uno esté con ellos todo el tiempo. Entonces sí, como en eso nos podemos turnar, como bueno, a ver, ¿quién tiene el día más difícil cuando se enferman? Es como, a ver, ¿qué cosa tenés vos que es inamovible? ¿Qué cosa tengo yo? Y ahí vemos, medio, a veces tiramos una moneda para ver quién se hace cargo, y tratamos de hacerlo lo más equitativo posible. Pero sí, lo de la red de apoyo es como que a uno le gustaría, pero también es muy difícil eso, como sí tendría que ser algo más social, y a veces sí son las amigas y todo, pero por ejemplo, de mi generación yo sí siento que la gente, conozco muchas mamás, pero de mi generación, por ejemplo, de académicas, lo que pasa es que ahora hay menos mamás, y pasa esto también un poco lo que decía Andrea, de que en la escuela de mis hijos muchas mamás, como que tienen muy claro, sí hacen otras cosas, pero como que tienen muy claro que su primer trabajo es ser mamá, digamos, quizás no su único, pero sí su primer trabajo es ser mamá. Entonces, muchas veces me siento con este tironeo de no encajar, ¿no? Como que uno está como en la mitad de las dos cosas, y entonces en eso, en tener una red de apoyo, es como más difícil, porque es como uno no comparte totalmente la experiencia, y es muy difícil, o sea, aunque la gente tenga buena disposición, es como muy difícil que entiendan. Entonces creo que eso nos pasa a todos en la vida en general, no solo en la maternidad. Todos nos sentimos como sapo de otro pozo en un montón de cosas, pero a mí, por ejemplo, eso me ha pasado mucho como madre, que siento que la forma de maternar que uno tiene es distinta de mucha gente que te rodea, y entonces es como que siempre terminas sintiéndote o mala madre o mala académica, y es como un poco difícil, pero bueno, es como lo que es, pero sí, en ese tipo de cosas, por ejemplo, si mis hijos se enferman, para mí es un cambio. Ese día es, o la mitad de los días que se enferman, que son un montón, es dedicarlos totalmente a ellos y aceptar que es lo que toca, porque uno al final tiene prioridades en la vida, y a mí me gusta mucho mi trabajo, por eso en algún momento yo decidí seguir trabajando cuando lo estuve, en algún momento lo pensé realmente y dije, bueno,
voy a seguir trabajando porque en la academia no hay medias tintas, ese es el otro problema. Quizá en otros trabajos uno puede decir, bueno, me paso a hacer, no sé, freelance y hago este tipo de cosas. En cambio, en la academia uno no puede ser, bueno, sí, puede ser profesora de asignatura, pero, por ejemplo, si uno quiere un poco de todo, todos queremos demasiadas cosas, es como más difícil. Entonces, cuando decidí seguir trabajando porque me gusta, igual en momentos puntuales uno tiene que priorizar y no queda otra, digamos. Que no sé, eso, hablo mucho, perdón. No, muchas gracias. Creo que justo pones, pues aquí en la mesa de discusión de que estamos compartiendo, pues yo creo que el día a día de muchas académicas y de muchas personas, ¿no? El tratar de estar aquí, pero también allá y seguir tratando de hacer lo que uno le gusta, porque uno pues finalmente pues estudió algo, ¿no? Para poderlo ejercer. Y luego pues te tienes que desdoblar en otras figuras y las horas también son muy demandantes. Híjole, sí es como que justo para allá vamos, ¿no? Donde todos queremos todo, pero es bien difícil llegar a ese equilibrio. Andrea, adelante. Yo quería decir que lo que es fundamental es la red de apoyo. Y esa, yo igual que Clara, no nací aquí. Entonces mi único apoyo eran mis papás, pero mis papás estaban grandes porque pues yo me tardé en tener hijos. Entonces a veces podían ayudar y no siempre. Entonces a veces me ayudaron mi hermano y mi cuñada. Y la red de apoyo se genera con los papás de la escuela. En mucho, como decía Gaby, y eso luego pasa eso de que uno no les confía, porque como que los hijos son sagrados, entonces uno va aprendiendo y luego cuando vas desde el kinder, bueno, en mi caso en la guardería había un grupo de papás y luego que a los que nunca les di nada, o sea, nunca les confié ni nada, y luego ya cuando empiezan a estar en el kinder y en la primaria, uno empieza a aprender a confiar en los otros papás. Y eso es lento, porque hay unos donde la ves manejar cómo llega y se estaciona para ir a recoger al hijo y dices, no, jamás la voy a llevar. Y luego los conoces y dices, no, pues con ese sí, y que luego salen de la escuela y se van al cumpleaños y uno está con el estómago así, torcido, ¿no? Y luego, en la escuela en la que estaban, cuando estaban en tercero de kinder, los llevan una semana a Xochitla y entonces uno no está, ¿no? Y ellos tienen que aprender a estar solos. Y luego cuando están más grandes, tienen siempre salidas de una semana y sí, uno le cuesta mucho, pero es, no sé, yo con la única persona con la que me sentía tranquila es cuando estaban con mi mamá, pero luego no siempre podía yo pedirle a mis papás que los cuidaran. Entonces lo que a uno le pasa es que se le acaba la vida social. Entonces, por ejemplo, según mi marido, la última película que vimos fue Lo que el viento se llevó en su versión a color, porque no habíamos podido ir al cine, ¿no? Y eso que éramos dos, o teníamos una cena y entonces eran las 11 de la noche y llamaba a mi mamá, me decía, tienen que venir por los hijos porque el chiquito tiene fiebre, ¿no? Entonces te sales de la cena y otro día fuimos a una boda y salimos del edificio vestidos elegantes porque era una boda muy elegante y dicen unos vecinos y dice, ¿a dónde van? Le digo, a una boda. Y dice el vecino, una boda, actividad social. Yo creo que sabía lo que era eso, pero hasta que los hijos no crezcan, creo que se me va a olvidar, ¿no? Entonces, creo que esa es otra de las cosas, aparte del cansancio, es la red de apoyo es importante, pero luego uno es lento en tomarla y luego, pues la vida social es, como todos necesitamos hacer otras actividades, uno les dice a los alumnos que no es solo la escuela y la casa, sino tienen que tener otras actividades o de arte o de deporte, todo uno mismo luego empieza a fallar en eso. Era vele y luego los libros son muy buenos y entonces uno pues llega con ojeras a la clase de las 8 y va organizándose, pero sí creo que la red de apoyo, como consejo, la red de apoyo es fundamental, pero no se apuren porque es un proceso. Aprender a confiar en el otro, luego es muy complicado, ¿no? Eso quería decir. Gracias. Gracias, Andrea. Nora, adelante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. El,
digamos, esa parte de conocer a los papás del colegio. Mi mamá, bueno, mis papás siempre vivieron en Naucalpan y yo era pues sureña, ¿no? Porque toda mi vida la he hecho acá, cerca de CEU. Y entonces, pues esto, los, los niños siempre hacían grupo, ¿no? Mariana tenía un grupito de como de 10 compañeritos muy afines y los papás también. Pero claro, la única mamá que trabajaba en la parte académica era yo. Y como dice Andrea, pues de repente las pláticas son diferentes, ¿no? O sea, uno no platica de cuánto costó el kilo de jitomate o que la señora que te ayuda, quién sabe qué. Y entonces, bueno, muchas veces uno calladito, ¿no? Se ve más bonito. Este, claro, entras en la plática y todo, pero es tan diferente, tan, no sé, es diferente, ¿no? Cuando su principal, aunque todas ellas habían estudiado y tenían carrera y taca, pero eran su principal actividad ser mamás. Y pues sí, muchas veces también acudía a ellas, ¿no? Es que van a hacer la comida con fulanito, ok, allá te recojo. Entonces, pues era muy fácil, porque sí, aprendiste a confiar. Los papás de estos niños siempre quisieron mucho a Mariana. Yo creo que a los otros chicos también, pero eran así como particularmente dos, casi papás adoptivos de Mariana, ¿no? Dos señores, muy protectores, muy cuidadores de lo que ocurría con el grupo, pero en particular con mi hija. Y mi hija los quiere así como sabe que fueron personas muy importantes para ella en la vida. Entonces, eso es muy rico, ¿no? Poder ver a otros que te pueden apoyar, eso es muy importante. Y la otra parte de la moneda es que mi hija es hija de la Facultad de Ciencias. Entonces, pues muchas veces cuando en otra época daba cursos en la tarde, pues pasaba por ella a la escuela y me la traía y entonces la sentaba ahí en el escritorio. Y yo daba mi clase y ella estaba bien. Y de repente un día veo que los chicos, los alumnos empiezan a reír y pues yo no sabía de qué se reían, ¿no? Pues volteo y en mis esquemas de artrópodos que daba en aquella época, les estaba poniendo patitas a cada uno, entonces los muchachos estaban atacados de la risa y ella pues acabando de pintar los esquemas que había hecho su mamá, muy chistoso, ¿no? Muy chistoso. Y luego en otra época, ya un poco más grandes, estábamos haciendo una práctica de crustáceos, entonces vienen los alumnos y me preguntan, ¿qué organismo es este? Y Mariana muy quitada de la pena, pues es una pulga de agua. y se voltean, sí, pues sí es una pulga de agua, ¿no? Y tenían de estos sea monkeys, que no sé si gentes más jóvenes saben qué es eso, pero estos animalitos que nadan así y parece que andaban en bicicleta y no sé qué. Y pues también les dijo, pues es Artemia. Entonces, ¿cómo sabe eso? Pues porque juega con sus primos que van a comprar artemias y darnias para sus pececitos y entonces pues están muy enterados de esas cosas, ¿no? Y igual cuando algún día estuve en el consejo departamental y después de coordinador general el maestro Cifuentes, yo estaba sentada en la secretaría técnica y estaba ahí sentada en mi oficina y la puerta que estaba atrás de mí daba a la coordinación general. Y aquella un día agarró y abrió la puerta y se metió y el maestro Cifuentes así como, hola niña, ¿qué quieres? De ahí para acá le dice mi hija, ¿no? El maestro Cifuentes ya es una persona muy mayor, pero siempre la saluda. Me saludas a mi hija, porque le cayó en gracia que la niña se metió como si nada a la coordinación general. Ella no reconoce esas autoridades, ¿no? Piensa que es gente común como lo son y así los trata. Entonces, es eso, ¿no? La gente que está en la escuela, pero luego vas a ver que también los jardines de esta facultad fueron sus jardines, ¿no? Muchos días.
y en la casa del académico se encantaba con aquellos prados enormes que tiene, corría, iba y venía, y me juntaba quién sabe qué tantas cositas del jardín y las traía. Así es la vida, ¿no? Así es la vida también de una hija de una académica de la UNAM. Gracias. Muchas gracias, Nora. Y oye, qué valioso lo que dices, porque creo que esta historia se ha repetido muchas veces, donde justamente empiezan a estar aquí en la UNAM muchas personas, hijos de académicos, de académicas, y desde aquí les empieza a gustar o repelen totalmente lo que hacen sus papás o les encanta, ¿no? Y siguen con esos caminos. Y pues también les enseña pues a querer a la universidad, ¿no? Y a todo lo que se genera dentro de la universidad, aunque sea o no la vocación de ellos. Qué padre que Mariana haya disfrutado eso. Adelante, Gaby. Sí, yo quería platicar algo que han estado, de lo que han estado hablando, que son las redes de apoyo, ¿no? Justamente esto de poder llevar un poco a los hijos y que los hijos además aprendan a estar ahí, ¿no? Porque son hijos, o sea, yo también llevaba a Joaquín a dar clase y todo el mundo estaba, mis alumnos siempre estaban impactados de cómo es posible que aguante la hora ahí sentado dibujando o leyendo un libro ya cuando había aprendido a leer y pues es una cosa como de, pues es que pues le tocó, ¿no? O sea, como no tiene otra posibilidad, o sea, no me voy a poner o sea, él sabe lo importante que es para mí poner atención en la clase que estoy dando. Yo ya se lo logré transmitir suficiente como para que él no se ponga a interrumpirme si no es estrictamente necesario, ¿no? Entonces tiene como, no sé si es esta cosa en donde la personalidad pues también nacen un poco con ella, pero también un poco se forma como por la circunstancia, ¿no? Y Joaquín siempre fue muy adaptable a eso, o sea, como muy, ¿no? Entonces él iba, se sentaba, lo que necesitara, y un poco también por eso creo que parte de la red de apoyo, curiosamente, se va construyendo como alrededor de lo que una también le refleja a las personas a las que tiene que cuidar. O sea, es decir, Joaquín desde muy chico, yo le dije, mira, vamos a estar solos, ¿no? La mayor parte del tiempo, ¿no? Vamos a estar tú y yo, ¿no? Encima de eso, cuando nos empezamos a quedar solos, yo me enfermé y tuve una cirugía súper mayor y después un tratamiento larguísimo, etcétera. Y entonces, pues era como, a ver, tenemos una red de apoyo, definitivamente. Yo si no hubiera tenido una empleada doméstica en ese momento, no sé qué hubiera hecho, por ejemplo. Mis amigas, mi mamá, mi hermana tenían en el Google Calendar, ponían a quién le tocaba llevar a Joaquín a la escuela, a quién le tocaba recogerlo, etcétera. Pero ya desde esa edad, Joaquín, muy chiquito, la gente estaba impactada, pues aprendió a prender la estufa, no quemarse y hacerse una quesadilla. Y para mí, en realidad era, o sea, no sé, yo decía, a lo mejor si lo viera mi bisabuela diría, ay, pobre de ese niño que nadie lo atiende. Y la verdad es que Joaquín era muy feliz porque entonces él podía ponerse la cantidad de queso que él quisiera y, ¿no? Y entonces hay una cosa que tiene que ver con también algo que estaban diciendo Clarita y Andrea, que es como también recibir ayuda de la red de apoyo toma tiempo. Una quisiera hacer todo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo siempre estaba como muy angustiada de decir, es que mi hijo va a tener un trauma de que durante de los 6 a los 8 años su mamá, quién sabe dónde estaba, ¿no? Porque un día lo lleva mi mamá, otro día lo lleva mi papá, el otro día lo lleva mi amiga, otro día, y resulta pues que entonces me daba como culpa, ¿no? Todo el tiempo estaba yo como con la culpa, pero pues la verdad es que ni me daba el cuerpo, ni me daba el tiempo, entonces pues ni modo. Y resulta pues que ya cuando ahora, muchos años después, hablo con él de eso, no parece tener esa como sensación, ¿no? Y entonces yo digo, qué bueno que logré como soltar y decir, pues ni modo. Digo, te obliga la vida, en realidad no fue que haya yo, en realidad no fue que haya yo elegido soltar, fue así como de o sueltas o no se hace, ¿no? O tu hijo no desayuna, pues, ¿no? Entonces, pues ni modo, o sea, como que hay una cosa en donde, pero yo, por ejemplo, no podía usar ninguno de mis dos brazos durante, pues, por lo menos 2 meses y después tuve otras cirugías y otra vez 2 meses no podía usar los brazos. Y
el simple hecho de necesitar que alguien te ayude a ir al baño me daba mucha desesperación, mucha. ¿No? Igual que el simple hecho de que le tuviera yo que hablar a alguien y decirle, oye, no voy a llegar a recoger a Joaquín, por favor, tú lo recoges. Eso siempre me costaba mucho trabajo, porque decía yo, es que esto debería de ser como, pues, es que también tenemos que entender que pedir ayuda, pues también es justo soltar un poco la libertad o el control en realidad, ¿no? El control de que a mí me gusta hacerlo así y a mí me gusta hacerlo asado y pues llega un punto, yo creo, con nuestro tipo de vida que es, pues, ser trabajadoras de tiempo completo, digamos, ¿no? O profesionales de tiempo completo, ¿no? Y además mamás, y además, pues, eso, ¿no? Nos podemos enfermar o se nos puede complicar la vida. Hay muchas circunstancias en donde de repente la vida se complica muchísimo, ¿no? Y entonces, pues hay que como ir como aprendiendo a no nada más a conseguir la red de apoyo como decir, mira, tal persona me parece que me podría echar la mano, sino también como a confiar y decir, ok, confío y entonces, pues aquí está, ¿no? Y por supuesto también ayudar de regreso, ¿no? Es decir, justo por la circunstancia de mi enfermedad, me pasa muy seguido, ¿no? Que gente de la facultad se me acerca y me dice, oye, mi sobrina, mi hermana, está pasando por lo mismo que tú, por favor, quiero que le eches ahí una llamada y entonces tiene que tomar muchas decisiones y está muy triste y yo quiero que tú le eches una, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el otro día estaba yo pensando que hubo un día entre semana que se me fue en eso, ¿no? O sea, ahorita resulta que por desgracia tengo a 3 personas que me pidieron ayuda y pues aún así quería que yo le acompañara a la cita médica, a hacer las preguntas y a la otra tenía yo que ir a acompañarla a caminar porque necesita caminar, si está como débil y entonces, o sea, hay una cosa como de, ¿no? Como de ir, pues no sé, como también ayudando de regreso, ¿no? Es muy complicado porque siento que da mucha frustración. A mí no sé si les pasa a todas ustedes, supongo que un poco también, que al final del año tenemos que hacer nuestro reporte de lo que hicimos en el año, ¿no? Y entonces me agarran así las manos, porque entonces es así como de, ay, pues es que yo quería hacer 89 cosas y realmente creía que las iba yo a lograr. Ya ni siquiera me había ido como por ser muy ambiciosa, ¿no? Nada más había puesto como las que según yo iba a lograr. Y a la hora a la que estás escribiendo el reporte dices, es que no sé, o sea, no logré muchísimas de esas cosas, ¿no? Y entonces tiene un proceso ahí de como de enojarse con una misma y decir, y entonces ya tienes como que agarrar y decir, a ver, pero también este año fue el que pasó esto, tuve que resolver esto, o sea, la vida pasa pues, ¿no? Y hay que, inevitablemente tienes como que intervenir a ayudar, a ser ayudada, a detener, a soltar el control, a volver a controlar, ¿no? Y entonces hay una cosa ahí que pues quita muchísima energía y tiempo y pues entonces dices, pues todo esto que yo quería hacer, pues no lo logré, ¿no? Pero bueno, eso era lo que yo quería decir, que uno tiene que aprender como a recibir ayuda y a darla y que solo así se crean las redes de apoyo útiles y amorosas y generosas, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Hay que dar y también estar, ¿no? En los momentos importantes, no nada más así, ay, hola, ¿cómo estás? Sino también estar, ¿no? Porque ahí justo se hacen y formamos los lazos, ¿no? Para después poder pedir un favor, poder dejar a los hijos, poder recomendar a alguien, ¿no? Justamente en saber que sí se va a hacer algo. Adelante, Hortensia, y luego Andrea. Pues sí, un poco retomando cosas que comenta Gabriela. Cuando Marina era chiquita, pues también la tenía que traer varias veces a la escuela, ya los conocían, y pues los profesores decían, es aquí el segundo jardín de niños, conocemos a los hijos de Perenganito, se cuidan un poco entre los que se conocen, pero tuve que decir a un profesor,
oye, tengo que ir al taller a recoger una pieza que había encargado. ¿Te puedo dejar tantito aquí a Marina? Va a dibujar y vas. Y en eso llegaron otras niñas y otra profesora que también tuvo que llevarlas y ya eran 3 ahí jugando. Y pues ya me fui y me apuré y regresé con mi pieza y todo. Y cuando voy por ella me dice el profesor, estás haciendo muy buen trabajo. Dice, los niños dijeron que querían jugar a la escuelita. Dice, y tu hija luego dijo, sí jugamos, pero ninguna es la maestra. Dice, todos vamos a trabajar igual. Y yo, en cambio, otra vez que la tuve que llevar al taller porque no tenía con quién dejarla, los comentarios terribles fueron de los trabajadores que estaban ahí. Dijeron, ay, estas maestras que sacrifican o que maltratan a los hijos, así un comentario desagradable. Entonces, como que te topas con gente que te apoya, que comprende, que festeja hasta lo que va pasando con los hijos, como hay otra más atrasada o más sesgada en el rollo machista, que te dice que pues que eres una bárbara por estar haciendo esas cosas a tus hijos, ¿no? Y entonces, bueno, de nuevo, el apoyo que se daba naturalmente en la facultad pues sostenía a varios niños y nos sostenía a nosotros. Pero creo que lo que mencionan también de sentir al final del año o al final del curso que tienes que entregar un informe así escasito o ralito, eso es importante, porque de repente nos dejamos jalar mucho por el sistema de evaluación en el que pues lo hemos dejado pervertirse más de lo que debería de ser y que hace demasiado énfasis en logros individuales y medir el éxito como así solo por cosas cuantificables. Y qué gusto saber que tus hijos están, esa es también formación de recursos humanos, de alta calidad y de gran amor. Y eso obviamente no vas a ponerlo en el informe, pero es una satisfacción que tú estás teniendo. Y eso quería comentar. La red de apoyo, a veces, como dijo Andrea, creo fue, o sea, a veces es de nosotros, no Gabriela, hacia pedir ayuda. Pero a veces nos vienen, y sobre todo cuando vamos pasando por ciertas experiencias, pues, tú que ya pasaste por esto, ¿cómo lo resolviste? ¿Dónde encontraste ayuda? ¿Cuál es la mejor manera de abordar? Y creo que el día que estamos celebrando dice apoyo, cuidado y autocuidado. Yo creo que lo último que nos falta decir es el auto. Nos enfermamos obviamente porque de repente nos saturamos de estrés, de problemas y pues nuestro organismo dice aguas, ¿no? Tienes que poner atención también a ti mismo. Eso quería comentar. Gracias, Hortensia. Toda la razón tienes, ¿no? Como cuando uno pasa por una situación y los demás lo saben por algún motivo, nos piden ayuda, ¿no? Y entonces se convierte como que de repente ya eres la ayudadora de X, Y, Z, de repente ya eres X, Y, Z, W, y así de, ay, ya no me dio tiempo. Y también la universidad, creo que tienes mucha razón, pues sí debería de apuntar de que no toda es esta, lo que se llama, ¿no? Del procesos de capacitismo, ¿no? Tenemos que estar haciendo cosas, ser capaces todo el tiempo para demostrar que sí podemos. Y eso es algo que, pues, por supuesto, cansa y es algo que si se hace con mucha frecuencia, muy intensamente, pues ya podríamos llegar a tener alguna situación de cuidado con nuestros propios cuerpos y mentalmente, ¿no? Un desgaste fuerte. Y justamente es ahí cuando ya no se puede hacer nada más. La máquina dice hasta aquí y hasta aquí llegaste, ¿no? Entonces hay que ir al hospital y hasta ahí llegaste, o sea, hay que recomponerse y hacer otras cosas. Y justo no llegar a ese punto, ¿no? Por eso es importante que la universidad empiece a notar que, híjole, sí, cada vez es, pues si ya podías hacer 3 cosas, una más, espérame, pues es que estas 3 cosas siempre las hago, una más es por un tiempo, ¿no? Ojalá se haga algo, la universidad sí está apuntando a que sí se tomen en cuenta estos procesos, porque pues la máquina de los cuerpos, las mentes llegan a un límite y si no, pues hay un desbordamiento y lo vemos más estos casos de burnout, ¿no? Donde la gente de plano ni siquiera se puede levantar y es rehacer prácticamente muchos procesos fisiológicos y mentales, ¿no? Adelante, Andrea. Ay, me siento total y absolutamente identificada con muchas de las cosas que dicen. Una vez que era el 1 de mayo iba a ser el feriado que yo iba a poder descansar. Entonces el día anterior llevaba como una semana con una gripita
Y pues la dejé estar porque ya se arreglará, porque hay que hacer la escuela, porque los alumnos, porque el consejo departamental, porque las cartas, porque el artículo, porque no, siempre hay 1000 razones por las cuales uno dice, pues es una gripita, ya se quitará. Y ese día en la noche levantándome al baño me desmayé y pues me llevaron al hospital y tenía una neumonía marca diablo porque no peleé la gripita, ¿no? Y entonces yo ahí aprendí que contestando la pregunta, tocaya, dices, ¿cómo haces para no perder? Siempre vas a perder cositas. ¿Quién sabe cuáles? Uno nada más hace un esfuerzo para que la que pierda no sea muy grande. Una vez me tocó regresar del dentista con mis hijos y era el concierto de uno de los Beatles y estuvimos atorados en el tráfico como 5 horas. Y entonces, con los 2 hijos chicos y llovía y se empezaba a hacer de noche y tenían hambre y tenían sueño y yo estaba allí en el coche y entonces pues cantamos y vimos placas de coches que terminaran con números nones y todos los coches rojos y mamá quiero pipí, pues corazón, abres el bote, el refresco del agua que les compré, tiras el agua por la ventana y ahí pones el pilín y haces pipí. ¿De verdad, mamá? Sí, de verdad, porque no hay opción. Y le enseño a mi hermano y le enseñas a tu hermano. Y eso que decía Gaby del hijo autosuficiente, o sea, un día yo me desperté, estaba tronada y entonces pues no oí en la noche y tampoco oyó mi marido. Y nos despierta Santiago y me dice, mamá, tú no te preocupes, ya le cambié el pañal a mi hermano, no le limpié la cola, pero ya le cambié el pañal, ya lo tiré, ya me subí al banquito, ya le hice su lechita y ya estoy tostando el pan para hacer los sándwiches. Y tenía 6 años. Y entonces yo me sentí la peor madre del universo y me dice mi marido, Andrea, yo tenía 8 años y les hacía de comer a mis hermanas porque mi mamá no podía. Entonces, tú siéntete bien que yo no me siento traumado, ¿no? Y entonces yo sí le decía, entonces que mi suegra era mala madre, cuando yo la encontré, siempre la encontré encantadora, y no, ella también en su proceso, ella no era académica, pero era secretaria de General Electric, ella tenía horario fijo. Entonces, si los hijos llegaban del camión de la escuela y pues si no había, ellos se calentaban la comida. Y entonces también eso, o sea, no solo las académicas, luego hay mamás que no pueden salir. Yo tenía una mamá de la escuela de los hijos que era ejecutiva en Vancomer, tampoco se podía salir, ¿no? Y luego, como decía Hortensia, una vez me pasó que dice, el secretario de personal, dice, ay, sí, es que la doctora, como está casada con un mandilón, ve distinto la vida. Y yo dije, ¿y cómo casada con un mandilón? Dice, sí, porque pues si yo tenía reunión de consejo, Emilio hacía la comida y le daba de comer a los hijos. Entonces, pues yo estaba casada con un mandilón. Entonces decía Emilio, para que no me digan eso, ya no les cuentes a la gente que yo también cocino, o sea, cocinamos los dos y cuidamos los hijos a los dos. Y como Emilio tenía 2 hijos de un primer matrimonio, él tenía más experiencia. A mí Emilio me enseñó a cómo darme al niño para darle de mamar. Emilio me enseñó a cómo, curar el ombliguito y cómo, ¿por qué? Porque su hijo mayor nació en Francia y los franceses, cuando está la mamá en el hospital que acaba de tener al bebé, llega un puericulturista, creo que se llama, un señor que le enseña al papá a bañar al hijo, a cambiar los pañales y a cuidar el ombligo porque la mamá está ocupada por recuperarse. Eso a mí se me hizo maravilloso porque no tenemos eso, ¿no? O sea, tampoco tenemos que nos enseña. A mí la enfermera del hospital me dijo, ay, ¿cómo que no sabe? Pues si es mi primer hijo, ¿cómo no va a saber? O sea, ¿cómo quiere que yo sepa? ¿No? Entonces hay 1000 cosas que uno no sabe, está cansado, hay 2.500.000 alegrías. Tal vez la alegría más grande que quería compartir es que te alegras de los logros de tus hijos más que de los logros propios. Y eso es, el darme cuenta, fue la primera vez que me pasó de darme cuenta que podías emocionarte con algo de otro más que de lo propio. Eso es como la gran prueba de amor. Y lo último que quería comentar es, un poco con lo que decía Gaby, de apoyar a los otros, es, una vez, porque me fui con neumonía, entonces estoy resentida y pues tuve otro ataque de asma, me volví a ir al hospital y tuve que dar una sesión Zoom desde el hospital a mis alumnos.
y me topé con alumnos, no les di clase, nada más les platiqué, aclaré dudas, compartí pantalla y así estuve escribiendo más o menos. Y resulta que me di cuenta que ellos son chiquitos y tienen problemas de vesícula, problemas de ansiedad, problemas de ataques de pánico, porque hablamos de las enfermedades. Y entonces yo sentía como que esas cosas pasaban cuando uno ya era viejo, ¿no? Y claro, pues yo estoy vieja más que ellos, entonces pues sí, yo estaba enferma y ya estoy resentida desde la neumonía famosa, pero ellos también. Entonces hablamos de lo que era sentirse vulnerable y sentirse que uno no podía lograr las cosas y que bueno, y que al fin y al cabo somos seres humanos. Y creo que esa clase fue como de las mejores clases que he dado, porque como que conecté y después fueron a verme al cubículo y explíqueme esto y ayúdeme con esto, pero yo no los juzgué por ser vulnerables, porque yo estaba más que vulnerable. Entonces, fue muy, no sé, como dice Gaby, que ella acompaña y ayuda, yo me he dado cuenta que cuando yo cuento de mis males, que nunca han sido afortunadamente terriblemente graves, y tú le cuentas al otro de tu vulnerabilidad, el otro te cuenta la suya y lo puedes apoyar más a que si te paras en esta onda del Hair Professor y el super científico de los Enemy Papers y dirigir tu laboratorio y que te citen en la revista fulanita y no sé, cuando uno se muestra humano, tocas más con el otro. Eso, gracias. Gracias, Andrea. Clara, adelante. Sí, justo en este sentido de que uno a veces separa lo del cuidado con el cuidador y en realidad uno cumple esos roles muchas veces de un lado o del otro, digamos, y es la misma persona y tiene que hacerlo. Pero sí es mucho lo de uno tiene que perder el control para eso, tanto en las dos situaciones uno pierde el control un poco, no más en particular cuando uno cuida o chicos muy chicos o adultos mayores o alguien pero que no quiere, que esté enfermo y se resiste, es como esta sensación de te cuido pero no puedo, yo pienso lo que sería mejor para vos pero vos no te dejás, digamos, o entonces uno se exaspera o es uno el enfermo o el que le pasa algo y está muy enojado porque no quiere estar en esa situación y no quiere necesitar el cuidado de otro. Entonces sí creo que lo más importante con esto de cuidado y de los dos lados y del autocuidado es que también uno tiene que tener un poco de conciencia de que este es el momento en el que está. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo hago para priorizar y para encontrar un equilibrio? Encontrar un equilibrio, no sé si existe, el equilibrio es muy puntual, quizá en un instante uno siente que está, pero se va al diablo, es un castillo de naipes, pero creo que una de las cosas, aunque suene muy cliché y esté muy de moda ahora, es vivir el momento, en el sentido de decir, aunque la esté pasando re mal, aunque yo sea el enfermo, o aunque en este momento mis hijos estén enfermos, o se estén portando como el demonio, decir, bueno, tengo que dejar de resistirme y decir, estoy acá, todo lo que me gustaría estar haciendo, lo que tendría que estar haciendo, no lo puedo hacer. Entonces voy a hacer lo mejor posible de la situación en la que me encuentro hoy, aunque sea malísima o sea buenísima, decir, tratar esto de que la vida es el momento también, y uno a veces lo pierde de vista. Justo cuando Gabriela decía esto de uno hace al principio del año el plan de trabajo y al final llega, sí, están esas situaciones y a uno le van a doler, pero también en algún momento en el medio uno tiene que decir, esta es la situación en la que estoy y yo la elegí. Por suerte, medianamente, en muchos casos uno puede decir yo la elegí. Muchas cosas pasan y uno no tiene control, pero por lo menos yo tengo la suerte de poder decir que en término medio yo elegí vivir así, que es mucho más de lo que puede decir un montón de gente. Entonces, tratar de decir eso. A veces me pasa con los chicos que quiero terminar algo y están ellos dando vuelta y no me dejan hacer nada. Y al final digo, bueno, no lo voy a terminar igual, mejor cierro esto y no intento hacer las dos cosas a la vez, que al final me van a salir mal las dos. Cuando no te queda otra, no te queda otra, obviamente, pero digo, si uno puede hacerlo, también un poco aceptar de en este momento estoy con ellos y tengo que cerrar todo y estar con ellos, digamos. O decirles, en este momento estoy trabajando y aceptar que van a haber 2 horas de tele seguida y ya ponen YouTube y capaz ven una porquería que yo no quiero que vean, pero quizá en este momento es la única manera de que estén 2 horas quietos y yo pueda terminar lo que tengo entre las manos. Entonces, un poco también hay muchísimo de aceptación que creo que a los seres humanos es lo que más nos cuesta en general, pero sí,
Es la única forma y de tratar de pasarlo lo mejor posible en la que sea la situación que estemos viviendo. Claro, claro, pues sí hay que tomar como los recursos que uno tiene en ese momento, ¿no? Estar justo en el momento y decir, bueno, esta es la decisión ahorita, ¿no? Y es con los recursos que uno tiene. Tal vez desde otra perspectiva, otra óptica fuera, cuando uno está fuera del problema, dice, ay, lo hubieras resuelto así, hubieras hecho esto", hubieras, pero tú no estabas ahí metido, ¿no? Sí es muy complejo. Y pues también, pues uno va aprendiendo con la experiencia, ¿no? Manejar estas cosas, a nadie le dicen, pues nadie sabe lo que va a pasar en un futuro, pues uno se va acoplando con las herramientas que uno tiene. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra ahorita, una parte de la moderación, a Ana Cristina, que también es parte de este conversatorio, para que haga algunas preguntas. Y adelante, Ana, para que hagas sus preguntas a nuestros ponentes. Gracias, ¿no? Pues un gusto estar con ustedes y estarlas escuchando. La verdad es que pues han dicho cosas bien importantes que justo pues atraviesan a las mujeres dentro de las universidades y dentro del ámbito público. Y yo quería preguntarles porque veo, por ejemplo, que en muchas de sus anécdotas y de sus experiencias tan valiosas que nos han compartido hoy, mencionan el cuidado, y ya un poco lo estaba mencionando Clara y Gertrudis. Mencionan, por ejemplo, pues todas las actividades, todo el esfuerzo que han volcado hacia el cuidado, hacia los y las otras, pero yo quería preguntarles en particular cómo es que han gestionado su autocuidado. Y ya un poco Clara llevaba la conversación hacia allá. Si a lo mejor podrían platicarnos un poquito cómo han hecho este cuidado tanto de la salud mental, tanto también, por ejemplo, la salud física, ¿no? ¿Qué tanto, por ejemplo, dejamos en un trabajo académico, un espacio para nosotras, ¿no? Si es difícil, a lo mejor si les ha resultado un proceso difícil, y cómo han logrado integrarlo en su día a día, en este día en el que tienen este trabajo académico, pero también tienen este trabajo, por ejemplo, como madres, ¿no? Pero también tienen este trabajo, pues, dentro de la unidad familiar, que sabemos que es muy extensa. Y en todo caso, si podrían hablarnos un poco sobre qué tenemos que hacer, o qué podrían decirle, por ejemplo, a académicas que a lo mejor, jóvenes que se van integrando, ¿no? ¿Qué a lo mejor tendrían que hacer? ¿Cómo se puede aprender este autocuidado, cuidarnos en el ámbito académico, ¿no? Pues adelante, Andrea, te escuchamos. Ay, qué pregunta. Hola, hola, Ana Cristina. Qué pregunta más difícil, porque yo quería comentarles, un día X llega mi hijo mayor a casa y traía por un accidente fracturado el dedo pulgar de la mano derecha, roto el primer metacarpiano, y la fractura había cortado tendón. Entonces se sometió a cirugía. El día que lo dieron de alta, entró mi marido al hospital con un problema cardíaco y le tuvieron que poner un marcapaso. Y cuando se acabó eso, pues yo me fui al hospital, ¿no? Y con una crisis asmática del resfrío que no me cuidé, segundo, van dos, ¿no? Y porque tenía que ocuparme de eso y era el final del año y había que hacer un montón de cosas porque había que entregar informes, y luego pues ya salí del hospital y me preocupé de mis alumnos y entregué eso y el informe, que tuve que pedir permiso para entregarlo después. Y cuando termina eso, pues por distintas razones, tienen que volver a operar el hijo mayor para quitarle la plaquita de titanio que le pusieron. Y por un problema de pies planos que con pandemia se agudizó, tuvieron que operar a mi otro hijo de los dos pies. Y yo me doy cuenta que estoy cansada. Entonces vienen las vacaciones de julio y se logra descansar, y después hay que chambear, hay que ponerse en orden, pero se empieza a enfermar mi mamá. Y viene el día siguiente, el año siguiente, y mi mamá está cada vez peor, y no voy a llorar. Y se pasó 6 meses muy difíciles y falleció el 1 de julio pasado. ¿Y cómo hace uno para estar con los otros y cuidarse uno? No sé, porque uno no se cuida, porque son prioridad los otros. Entonces, lo que pasa es que luego uno se enferma. Y cuando ya mi mamá ya se había ido,
Yo tenía una muela rota, una corona rota, de la boca, el estómago gigantesco. Entonces, me he pasado todo el año primero cuidando y después yendo al médico. Y pues no sé qué va a pasar en el informe de este año. Y estuve en consejo universitario y dejé el consejo universitario porque me pidieron ser coordinadora del departamento y ahora estoy trabajando en el departamento y me siento cada vez mejor. Y cómo se cuida uno primero, dicen por ahí que la filosofía es la ciencia que se hace cuando se pone el sol. O sea, uno filosofa cuando las cosas ya acabaron. Y creo que uno se cuida cuando ya se acabó, pero tiene que aprender a hacerlo porque si no, no es capaz de cuidar. Y eso es una cosa muy difícil de aprender. Y no sé, no te enseñan. Entonces, uno tiene que aprender y eso lo hacen los años nada más. Creo que los años son los que le enseñan a uno a que siempre tiene que tener otra actividad que le permita, no solo es en el núcleo familiar y el cobijo que da la familia, sino es el leer, caminar, correr, no sé, yo ahora lo que estoy haciendo es caminar y me permite estar mejor, tener que hacer ejercicio, ¿no? Entonces, es todo junto, lo hace cuando se te juntan las cosas, porque como dice, hay cosas que se deciden y hay cosas que te tocan, es lo que decía Clarita, cuando te tocan, si te vienen encima, el que hace uno es después. Entonces, no sé si se puede aprender a hacerlo antes, ¿no? Entonces, lo que sí es que en este momento, sin yo dejar ni de ser mamá, ni de ser pareja, ni de estar con mi hermano en estos procesos de trámites y cosas que nos han tocado, tratar de que yo sea mi propia prioridad. Y eso es una cosa que se aprende, como aprendes a confiar y a cuidar, a confiar en los otros para que te cuiden. Es complejo, pero son supongo que de las cosas que tiene la vida. Y ciertamente mi mami se fue con 91 años y era la ley natural de la vida, pero vivir el proceso es complejo. Creo que ya hablé de más. Gracias. Muchísimas gracias por compartirlo, Andrea. La verdad es que te abrazamos todas las que estamos aquí ahorita escuchándote y también quienes te están viendo. Muchas gracias porque compartes una cosa bien importante, ¿no? El aprender a ser prioridad, el aprender a ser una misma prioridad. Y eso sin duda es una cosa bien difícil y como bien dices, es un proceso igual que esta dedicación, este cuidado a los otros, pues también tenemos que aprender a hacerlo. Muchas gracias, Andrea. Gabriela, adelante, te escuchamos. Pues específicamente en la pregunta de qué hacer con el autocuidado, creo que puedo hablar un poco como de mi experiencia. Yo he tenido realmente muchas cosas muy complicadas en mis últimos 8 años. Y además son 8 años, y además como esta historia de Andrea, que empieza una y una dice, ya estoy logrando salir de esta y llega la siguiente. Entonces, yo tuve una separación muy dolorosa de mi pareja, el que es el padre de mi hijo. Después tuve un diagnóstico de cáncer más avanzado de lo que debería haber sido. Mi mamá había tenido ya cáncer 2 veces. Estuvo como complicado porque después mi madre regresó a tener otro cáncer después de que el mío. Se han estado haciendo como viejos, etcétera, mis padres, y pues ha sido como un proceso muy, muy complicado. O sea, va y viene. Y también yo de repente como que siento y digo, ya, este año, ya ahora sí ya me toca tranquilidad, ¿no? Y entonces pues resulta que pues hay alguna crisis, ¿no? Por ejemplo, el papá de mi hijo tuvo otro hijo y para mi hijo fue como muy complicado ese proceso. O sea, como que de veras estos 8 años han sido así. Y entonces, una de las cosas que yo agradezco de
el momento en el que yo siento que inició como toda esta parte como muy crítica de mi vida, es que yo ya llevaba varios años en terapia. Y yo creo que una buena psicoterapia ya me tenía preparada para algunas cosas. Bueno, y además, como ya tienes la relación con la psicoterapeuta muy armada, cuando hay esa crisis, pues hay un acompañamiento de parte de ella que ya sabes, que ya te conoce. Y entonces yo siempre, cuando le digo a la gente, o sea, cuando hablo de que yo llevo muchos años en terapia psicológica, hay mucha gente que me voltea a ver así como de, ¿y por qué? ¿No? Y entonces yo digo, pues porque ha sido un apoyo primordial para mí. O sea, yo de veras digo, también tengo mucho cuidado porque justo mi psicoterapeuta siempre me dice, pero es que también ha sido tu trabajo terapéutico. O sea, una tiene que meterle a la chamba, no es nada más ir y que la psicoterapeuta te diga cómo solucionarlo. Tú vas como junto con ella, es como un poco como un trabajo en equipo, pues, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de que yo ya hubiera llevado suficientes años en terapia con ella, cuando empezaron estos 8 años que han sido realmente muy complicados, ¿no? También me pasa que cuando la gente se entera que he tenido este nivel de complicaciones, me dice, pero ¿cómo? Si tú siempre te ves tan pintada y ahí vas a dar tus clases como si nada y sigues coachando gente que también está en crisis y entonces yo digo, bueno, pues es que el hecho de que yo haya tenido muchas complicaciones no quiere decir que yo no sepa que el resto de la gente a mi alrededor también las ha tenido seguramente. Pero además, pues yo he tenido una red de apoyo, me la he procurado. O sea, parte del autocuidado también es procurar la red de apoyo. Y entonces, para mí, el hecho de que yo ya hubiera ido a terapia desde antes, o sea, yo de verdad soy una fiel creedora de que hay que tener un apoyo psicológico en muchos momentos de la vida, ¿no? De veras lo creo. Y además, obviamente, yo tengo una cosa muy importante de tener que hacer ejercicio, ¿no? Mi salud me lo pide, pero además, como dice Andrea, llega un punto en donde el ejercicio físico te sirve para la cosa física, pero también para la cosa mental muchísimo. O sea, yo si me pasa una semana en que no pude hacer las 4 veces a la semana que me gusta hacer el ejercicio, luego siento que ya no dormí igual, que ya estoy más estresada, porque el simple hecho de hacer el ejercicio es como una especie como de meditación en movimiento, ¿no? Y esa era la otra cosa con la que la quería ligar, ¿no? Para mí, esto que también decía Clarita, que es ¿cómo le haces para estar aquí? ¿Cómo le haces para decir, ahorita estoy tirada en mi cama, me siento mal porque ya me dio influenza, ¿no? Y entonces ya no pude ir a dar esta clase, ni pude ir a ayudarle a mi mamá que se estaba sintiendo mal y que había que ayudarla a ir a un lugar. Todo eso es como decir, ok, entonces meditación, ¿no? Entonces aprender también a meditar a mí me parece súper clave para bajar esta cosa que más bien tiene que ver con, y lo quiero ligar con la otra parte que me parece como muy, muy frustrante, y es esto de la evaluación, ¿no? La cosa externa de la culpa, ¿no? Estaban preguntando ahí que cómo le hacemos para que las formas de evaluar consideren mejor el cuidado. Híjole, yo creo que ese es el tema más complicado de todos. O sea, yo llevo pues ya muchos años de profesora de tiempo completo y de veras siento que cada vez se pone más difícil. No, en lugar de que la cosa se vaya alivianando, en lugar de que hablar de estas cosas diga, te toque un comité evaluador que agarre y lea y diga, ah, pues es que además este año a esta mujer le pasó esto, esto y esto, entonces, pues, o sea, pues ni modo, ¿no? O sea, hizo lo que pudo y lo que hizo sí es de cierta calidad y como dice Gertrudis, no una cosa de cantidades, ¿no? Sino una cosa más como de, ¿no? Como ¿no? Una cosa como más cualitativa, etcétera. Yo no veo
¿cómo le vamos a hacer? O sea, ahí sí, yo creo que eso sí está atoradísimo. Entonces, pues claro, pues cómo no nos vamos a sentir culpables, ¿no? Porque con esto de al final del año escribir la evaluación, ¿no? Entonces, para mí llegó un punto en donde dije, pues ni modo, yo voy a hacer mi ejercicio 4 veces a la semana porque si no, no voy a sobrevivir. Y eso es sagrado, ¿no? Entonces, sí, afortunadamente, si no lo hago hoy, lo puedo hacer mañana en tal otro ratito. O sea, no es que pueda yo decir, todos los lunes a las 6 de la tarde voy a hacer mi ejercicio, eso es imposible. Pero sí empecé como a encontrar que, ok, si el lunes a las 6 no puedo, entonces para el martes a las 3 de la tarde me voy a regresar antes, lo voy a hacer justo antes de comer. Y, o sea, como que tiene como una cosa en donde una dice, esto no se mueve, no me importa qué pase, ¿no? Esto de yo estar haciendo mi ejercicio y de yo estar haciendo mi meditación antes de dormir y de yo sé que es básico, sin eso no puedo. Entonces tiene que ver como con proteger tus zonas de autocuidado también, como con decir que nadie se meta con esto. Y una cosa con la que quiero concluir que decía Andrea es impresionante cómo no nos enseñaron el autocuidado. Y yo creo que es muy importante en que ahora que somos otra generación, podérselo enseñar a nuestros hijos. O sea, el autocuidado me parece que es a cada rato me veo con alumnos que me cuentan decisiones que tomaron que yo digo, pero ¿en qué momento te consideraste a ti y a lo que esto iba a tener como consecuencia para ti, ¿no? Como que hay una cosa generalizada, yo la veo por todos lados de falta de autocuidado, porque efectivamente no nos lo enseñaron y creo que hay que empezar a aprenderlo y a generarlo y a insistir en que haya espacios para aprenderlo, ¿no? Listo. Muchas gracias. Y que justamente este espacio, por ejemplo, está sirviendo para reflexionar, ¿no? En torno a y que quienes lo vean se queden a lo mejor pensando y reflejando en todo lo que nos están contando. Me gusta muchísimo, por ejemplo, esta reflexión que nos regala Gabriela sobre, es que, o sea, cuidarme es también cuidar a las otras personas y cuidar a las otras personas es también cuidarme, ¿no? Y claro, pues también nos regala aquí bastantes recomendaciones en torno a la terapia. Y yo preguntaba, bueno, me preguntaba un poco ante esto que decía que le decían, ¿y por qué tanto tiempo en terapia? ¿No? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no vamos? O sea, ¿por qué no hacerlo parte de una normalidad? Porque todas las personas enfrentamos situaciones difíciles y en algún punto de nuestra vida, ¿no? Necesitamos esta maravillosa herramienta que es la terapia. Muchas gracias, Gabriela. Y Nora, adelante, te escuchamos. Sí, mi hija tenía 1 año y 3 meses cuando se fue su papá y yo me preocupé mucho, entonces fui al CENDI, aquí en Seúl, y hablé con la psicóloga del CENDI. Entonces le decía, es que me preocupa mucho que Mariana no se sienta como hija de divorciados, que no se ve afectada y que tal y tal. Yo muy, muy preocupada por Mariana. Y entonces ella me contestó, bueno, para que Mariana esté bien, la primera que tiene que estar bien eres tú. Entonces, no le vas a resolver la vida. Ella va a tener sus mecanismos de respuesta, pero la que tiene que estar bien eres tú. Ah, por cierto, ¿no? Y luego, pues, les decía que después de que nació Mariana, tuve una artrosis muy fuerte. Y total que ella nació en el 81 y en el 85, en diciembre, me pusieron la primera prótesis de cadera. Entonces, afortunadamente salió todo bien. A los 3 meses ya podía andar caminando con bastón y ya. Y al año siguiente me operaron de la otra pierna y me pusieron la otra prótesis de cadera. Entonces, del 85 para acá, bueno, del 86 para acá siempre he caminado con bastón. Y del 2009 para acá he caminado con muletas. Porque pues,
uno se va desgastando, ¿saben? y, y bueno, o sea, nunca me importó el bastón a los 40 y tantos años. Yo decía, es elegante, ¿no? No me sentía viejita ni nada, o sea, me ayudaba a caminar y me vale gorro lo que piensen los demás, ¿no? Yo caminaba muy bien y luego con las muletas, pues también. Eh, pero aprendí una cosa muy importante. Hacía todo, ¿no? Bueno, estudié el doctorado ya con Mariana. La última materia que llevé, terminó creo que en noviembre y en diciembre nació la hija. O sea que me aventé las materias de doctorado así con una pausa hasta acá. Y luego ya hice la tesis, tal. Pero entonces era becaria de doctorado, daba las clases, cuidaba a la hija con esta cosa de la artrosis que era muy discapacitante, ¿no? Entonces yo llegaba de la guardería con mi hija y comíamos y me tumbaba en la cama y yo jugaba en la cama con ella. Ella se acostumbró a que su mamá era así, ¿no? Sí, no es floja, pero por ahí jugábamos y hacíamos y tal y tal. Y aprendí a que las velocidades son distintas, ¿no? Que yo hacía todo lo que podía hacer, lo que no podía hacer, no. Pero tampoco me acongojaba, ¿no? Y eso es muy importante en la vida. Saber que cada quien tiene una velocidad diferente y últimamente peor, ¿no? Últimamente peor. Si el elevador se descompone, lo siento, yo no vengo al segundo piso a trabajar. Yo trabajo en mi casa. Vengo a clases porque sí me dan salones más accesibles para mí, pero el trabajo de mi línea de investigación, lo puedo hacer en mi casa perfectamente y el director lo sabe, ¿no? Sí, no tengo problema en eso. Ni decir, es que o sea, no, o sea, mi rodilla no me lo permite. Ahora es la rodilla, aparte de las caderas, es la rodilla después de la pandemia. ¿Por qué? Porque no hice ejercicio nada, porque no así me quedé en mi casa porque era de alto riesgo y pues que muy contenta trabajando y mi rodilla pues se desvió. Pero es muy importante saber pedir apoyo, es muy importante tener estas redes de apoyo, es muy importante saber que tu velocidad no tiene que ser la velocidad de los otros. Y si hoy no pude producir tanto en el año, produciré el año que entra, y si no el otro. O sea, es muy complicado, ¿no? No, uno va en la carrera de los puntitos, y es cabroncísimo eso. ¿Por qué? Porque tenemos vida, ¿no? Entonces podemos usar todo el tiempo, todo el desarrollo para nuestra vida académica, pero la vida personal es fundamental, ¿no? Si uno no está bien en esa vida personal, tampoco va a estar bien en la parte académica. Y sí, a lo mejor estás enmascarando cosas allá dentro de tu ser. Entonces no se trata de ser flojos, ni cínicos, ni deshonestos, no. No, en serio que yo con todo y eso de que estuve encerradita y que no vengo todos los días, alcancé el nivel de PRIDE. Ay, lo que me da muchísimo gusto, ¿no? Pero es así, suavecito, ¿no? Vas haciendo las cosas naturalmente, sigues con tus clases, sigues con tus tesistas, sigues revisando otros trabajos, vas produciendo algunas cuestiones en escrito, vas avanzando, ¿no? Y yo creo que a lo mejor después de 46 años en la UNAM puedo decir estas cosas tan a gusto, ¿no? No sentirme la presión de los puntitos y los niveles. No, espérame tantito. Hay que priorizar la vida. Eso es muy importante. Con eso me quedo. Hay que priorizar la vida. Velocidad, decías tú, ¿no? Tenemos velocidades distintas y Hola, sí, en la misma dirección de cuidar la vida personal hablamos mucho de reeditar ayuda de alguna forma material, pero yo creo que también el autocuidado, además de cosas internas que vienen por uno, para mí es re importante
el amor, aunque suene cliché, no un tipo de amor especial, pero sí estar rodeada de gente en la que uno sabe que se puede apoyar emocionalmente. A veces son relaciones muy cercanas que uno va construyendo y a veces es solo elegir trabajar, o si uno tiene la opción de elegir, rodearte en lo que pueda de gente agradable, que te trata bien, que uno obviamente tiene que hacer su trabajo, estamos diciendo siempre va de los dos lados, pero para mí eso es un factor súper importante, como yo noto como mis días son súper diferentes cuando los pasé, aunque sea trabajando todo el día o lo que sea, rodeada de gente que quiero mucho o que gente que quizá no es tan cercana a mí, pero con el que uno tiene aprecio y respeto, que cuando uno tiene que hacer cosas, no sé, por ejemplo, yo odio la burocracia, pero en parte es porque siempre tengo esa sensación de que si uno va a hacer un trámite, la gente es re distinto. Sí hay gente amable, pero muchas veces me ha pasado de gente que te trata mal y no sé qué, y yo me veo como eso a mí, por ejemplo, me afecta un montón. Entonces, una forma, además de todas las que dijeron, que para mí son súper importantes para mi autocuidado, es tratar de rodear, de primero dedicar tiempo a ver a gente que quiero, porque también pasa eso, ¿no? Lo primero que uno prioriza es lo de decir, la vida social, uno la mata, pero bueno, a veces uno no quiere ir al cine o salir, pero quiere, no sé, tomarse un café con alguien que uno quiere y es lo primero que uno corta, ¿no? Como decir, ay, no puedo, lo primero que uno corta son ese tipo de cosas. Y para mí eso son cosas que realmente yo siento que mi vida es mejor cuando puedo compartirla con gente que la hace mejor. Entonces, en ese sentido, una forma de autocuidado también es no cerrarse, tratar de construir redes de apoyo emocionales, que esas, por ejemplo, yo llegué aquí hace casi 7 años y eso para mí fue re importante, poder sentirme que a pesar de que, claro, no tengo a mis amigos cerca o a mi familia cerca de afuera, en los que construyen mi vida, puedo tener gente aquí con la que yo me siento muy bien y sé que si a mí me pasa algo, aunque sea necesito llorar 15 minutos, alguien me va a dar un abrazo. Y sé que es súper cliché, pero es la verdad. Para mí, uno a veces dice, no voy a molestar al otro, o no voy a tomar este café porque tengo que terminar esto. Y son ratitos, aunque sean chiquititos, pero que realmente cambian la perspectiva del mundo, digamos. Entonces, creo que eso también es algo importante. Siento mucho con los alumnos ahora. Para mí, cuando yo estudié en la universidad, hacer tarea con mis compañeros era algo que es verdad, quizá uno era más amigo y otro, pero era compartir ese momento. Entonces si no te salía algo era como mucho más placentero, por ejemplo, que ahora yo sí siento que los chicos, no sé si es generacional, quizá es mi idea nomás y no es cierto, pero sí siento que ellos también están mucho más aislados. Entonces creo que eso afecta mucho también, el aislarte, a veces toca, pero a veces es uno mismo que lo hace, ¿no? Como sin querer, pero se va metiendo uno en uno mismo y en sus problemas y en mis tiempos y en mi vida. Y eso sí creo que es algo que afecta mucho a la salud mental sobre todo y al bienestar. Entonces sí creo que también una cosa de autocuidado es entender que uno tiene un factor emocional y entonces necesita de los demás. Al final somos seres sociales, algunos más sociales que otros, pero todos somos sociales y necesitamos eso. No, y bien importante, o sea, aquí también pone sobre la mesa que el cuidarnos es también cuidar las relaciones, pues, de las personas, las relaciones sociales, pues, cuidar a las personas en sí, procurar verlas, ¿no? Procurar estar con ellas. Entonces, muchas gracias también, es un aporte bien, bien valioso, Clara. Andrea, adelante, te escuchamos. A ver, yo quería decir que en este momento, bueno, en este proceso que estuve viviendo que fue complicado, yo tenía la sensación como que me daba vergüenza de sentirme tan vulnerable, ¿no? Tan llorona, ¿no? Porque yo decía que como que en la facultad te quitan el doctorado si te ven llorando, ¿no? ¿No? Y creo que aprendí que es al contrario, que no pasa nada. Y sigo sintiendo que, o sea, por ejemplo, el caso de Gaby es mucho más grave que lo que yo viví. O el caso de otro compañero que tiene mal su hijo, como que uno siente, como que le da vergüenza sentirse tan atacado cuando lo que a ti te pasa es poquito comparado con lo que le pasa a los otros. Entonces, eso creo que esa es una de las cosas para cuidarse, es que uno tiene que aceptar que no hay dolor más grande, ni más chiquito, ni cosas más complicadas, sino
hay lo que uno tiene en ese momento y que no eres el único en el mundo, hay unos que son más complejos que otros, pero todos tenemos que aceptar que todos tenemos cosas, ¿no? Y que la primera parte es que se te quite la vergüenza, o sea, porque me pasó en el salón de clases, o sea, que alguien me pregunte y dice, el semestre pasado su mamá estaba malita, ¿cómo sigue? Y pues a mí se me llenaron los ojos de lágrimas y los alumnos se sacaron de onda. Y yo me disculpé y luego, no, maestra, y no se preocupe, y seguí la clase, ¿no? Que es no tener miedo, aunque estemos en una facultad de ciencias, a mostrar nuestras vulnerabilidades. No es la única cosa, ¿no? Porque uno muestra también, se viste de doctor y da su ponencia o da su clase, pero también tiene uno otras cosas, a veces mucho más complicadas que otras, pero todos tenemos cosas. Y luego también tenemos la obligación, yo creo, que hacer que nuestro ambiente de trabajo sea el mejor lugar. Y eso lo hacemos con los alumnos. O sea, el salón no podemos llorar porque te pasó algo y al mismo tiempo ser el maestro que está con el látigo, porque hay maestros que creen que ser tigres es que persiguen a su presa, es la manera adecuada. Yo no comparto con esa. Los ingleses hicieron un estudio y eso solo les sirve entre el 10 y el 15% de la población. Entonces, si uno genera en el espacio, en el salón de clases, una cosa amable, a los chavos les ayuda, porque además están con muchas presiones, muchas horas de transporte, muchas dificultades en sus casas, todos tenemos problemas. Entonces, si uno, no estoy diciendo que no dé su clase, pero si el ambiente de la clase es amable, si uno tiene que ir a una oficina a pedir, inicias por decir buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? ¿Qué pasó? ¿Por qué trae el pie enyesado? O sea, no sé, es este ser humano en la oficina, en el laboratorio, en el cubículo y en el salón de clases sobre todo, hace que es otra manera de cuidar al otro sin que te lo pidan, ¿no? Porque les digo, yo quedé muy impresionada de darme cuenta que había chicos de 10 años que ya llevaban 3 ataques de pánico a su haber, ¿no? Y que se medican, ¿no? Como esta presión que sentimos todos a final de año porque pues ya no hice tanto como quería, ¿no? Pero pasó esto y esto y esto y esto, eso no se pone en ningún informe. Yo le llamaba el currículum invisible, porque no lo puedes poner, no puedes decir que hiciste, que cuidaste o que tuviste o que eso aparte no se pone, nada más pones cuántos congresos, cuántos papers, cuántas clases y cuantificado, como decían, ¿no? Entonces, si a los chavos les estamos transmitiendo eso, ¿no? O sea, esta cosa como gris, ¿no? Como la parte, le falta sol a veces a la academia, ¿no? Y yo les trato de decir que por angas o mangas, o por distintas razones, o por bendecida de los dioses del Olimpo, he conocido a 12 premios Nobel en mi vida. Y los 12 que he conocido son simpáticos y bailan y se ríen y tienen conflictos y no son esta cosa así como seria, porque si uno es serio en la vida, es serio en el trabajo. Son dos cosas distintas. Uno puede reírse y hacer un trabajo muy serio. Uno puede llorar y hacer un trabajo muy serio. Somos seres humanos, ¿no? Antes de ser cualquier otra cosa, somos seres humanos. Y eso a veces se nos olvida y creo que es fundamental para transmitírselo a los alumnos, ¿no? Yo les digo, si no pueden el examen, si ellos no pueden asistir, por ejemplo, ahorita en la mañana mis alumnos estaban en el examen que lo está cuidando el ayudante. Maestra, no puedo, tuve un problema personal. No te preocupes. Estoy suponiendo que no me mientan. No tengo por qué pensar que me mienten. Tienen un problema, les haré el examen en otro momento. No pasa nada, que no tengan esa cosa espantosa de los exámenes que todos tuvimos en algún momento, que el examen lo disfruten. Yo sé que les es dificilísimo, pero yo trato de que el examen sea divertido, ¿no? En la medida de lo posible. No sé, todos esos elementos, no sé, también a uno lo hacen ser mejor persona. A mí me gusta cocinar, es uno de mis hobbies. Entonces, cuando tenemos reuniones en el consejo departamental, yo cocino un panqué, o cocino un pastel, o cocino una gelatina y yo lo llevo. Esa cara de que qué rico quedó en el medio de discutir si se aprueba o no se aprueba el informe menganito, y lo hace ameno. Estuve muchos años trabajando en la Comisión de Movilidad de la facultad y nos turnábamos con Tatiana Fiordelicio, con Natalí Vigol, con Viviana Obregón, y llevábamos cosas también para compartir, ¿no? Entonces, todas esas cosas
no sé, como que es otra manera de cuidarse, es una manera sutil, una manera más etérea, pero cuando uno hace algo por el otro, está cuidando al otro y se está haciendo bien también a uno mismo. Es como raro, no sé, tal vez, espero haberme expresado o haber transmitido mi idea. Si uno es bueno con los otros y es amable con los otros, el mundo es amable contigo y eso es reconfortante y te hace hacer mejor tu trabajo. Yo estoy de acuerdo con Clara que cuando uno está bien en el ambiente en el que está, saca lo mejor de uno y produce mejor. Cuando uno está estresado, no salen los cálculos. Cuando uno está estresado, no corren los programas. Cuando uno está bien con uno mismo, las cosas salen así como, wow, hoy estuve brillante, me salió en 5 minutos mi deducción. Y lo único que pasó es que recibiste 3 sonrisas, diste 5 besos y diste 20 veces las gracias y no te peleaste con el tráfico y estaba todo armonioso y el cálculo salió maravilloso o en el laboratorio yo que hice mucho tiempo trabajo experimental de probetas, pipetas, así medio como a la químico, las soluciones salían estupendas cuando yo estaba bien. Y no podía sintetizar mis reactivos cuando yo estaba como molesta, ¿no? A lo mejor yo que le estoy metiendo mala vibra al trabajo, pero cuando uno está bien, saca lo mejor de uno y le va mejor y generas como armonía en el medio, en el medio en el que estás. Creo que esa es otra manera de cuidarse y de cuidando a los otros. Distinto que acompañándolo o oyéndolo o tomándose un café sonríele, ¿no? Que te tocan el claxon para que te apures a pasar y no están viendo que hay una persona que pasa en silla de ruedas, ¿no? Con mucha dificultad. No le mientes la madre a la atrás, nada más dile, sonría, maestro, mire qué bonitas están las nubes, ¿no? Es así, ¿no? Eso era. Gracias. Claro, muchísimas gracias, Andrea. Pues miren, se nos ha acabado el tiempo, pero se me ocurre que a manera de cierre, cada una de ustedes, si gustan, dar una frase, una oración en la que se sintetice, por ejemplo, qué nos falta trabajar, algún tipo de acción que nos falte trabajar en los ámbitos académicos o en los ámbitos universitarios, como algunas, por ejemplo, que están aquí ya vertidas en el chat, que fueron rescatando al estarse escuchando y que son maravillosas, son unas frases muy bonitas. Si pudiéramos hacer ese ejercicio un poco de cierre, traten de sintetizar esta reflexión, si quieren, en una frase o en un par de frases, ¿no? Y también, bueno, pues así nos despedimos. Entonces, no sé si alguien quiera comenzar. Adelante. Nora ya lo hizo muy bien. Sí, sí. ¿Quieres, Nora? Compártenos tu frase maravillosa que aquí nos regalaste en el chat. Dice, hay que dar prioridad a la vida. Y hay que, en la academia, nunca olvidar que somos personas formando a otras personas. Gracias. Sí, maravillosa, muchas gracias. Adelante, Gabriela. Yo creo que una de las cosas que he aprendido en últimos años, la más valiosa, es que nos demos tiempo para voltearnos a ver, en un sentido profundo, pues, o sea, para voltear a ver a la otra persona y para voltearnos a ver a nosotras mismas, porque en realidad la mayoría de las cosas que se necesiten hacer para nuestro autocuidado y para el cuidado de los otros se ve. O sea, es una cosa en donde, como vamos en la vida, de repente no volteamos a ver bien al otro o a la otra y tampoco nos estamos viendo a nosotras. Entonces, mi frase sería, volteemos a vernos y a ver a los otros, ¿no? Y a las otras. Maravillosa también, muchas gracias, Gabriela. Clara, adelante. Sí, en la misma dirección y robándole un poco a lo que decía Gaby también hace rato, también tiene que ver mucho con la comprensión, ¿no es cierto? Y con esto de uno le gustaría que las evaluaciones en la academia sean más cualitativas, pero también uno mismo ser más cualitativo en juzgar a uno mismo y a los demás. Entonces,
concentrarnos más en la forma de hacer las cosas que en los resultados, porque es cierto, eso se transmite en nuestra vida familiar, en cómo criamos a los hijos, cómo nos tratamos a nosotras mismas, cómo tratamos a los alumnos. Entonces sí, realmente esto, ser cualitativo en un sentido amplio creo que es súper importante. Claro, claro. Muchísimas gracias. Andrea, tú tienes una aquí en el chat que rescató Nora. ¿Quieres regalárnosla? Voy a copiarle, vamos bien, voy a decir una frase que decía mi mamá. Dice, nunca pierdas la oportunidad de sonreír y nunca pierdas la oportunidad de ser amable con el otro. Muy bonita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gertrudis, ¿tú quisieras añadir alguna reflexión final o alguna frase, alguna reflexión? Pues a mí me gustaría pensar que sí somos capaces de reunirnos y de ir hablando con las comisiones y de asegurarnos que en las comisiones haya representantes de nuestros puntos de vista para que vaya permeando una forma distinta de evaluar, para que exijamos que sea más cualitativo. Que no sé, o sea, sé que nos invaden con el rollo de que los datos, los números, las métricas, lo medible, pero tenemos que ir contra eso. No todo se califica en índices, se inventan, pero no quiere decir que sean buenos los índices. Tenemos que corregirlos, tenemos que cuestionarlos, criticarlos, y mucho a partir de nosotras mismas, de nuestro cuidado. Yo lo que ponía ahí, me gusta esa metáfora, primero ponte tu máscara de aire, si no, no te da tiempo de ayudar al difunto, porque te desmayas. Entonces, el autocuidado, pero el autocuidado también va en defender cosas que creemos y pues individualmente está difícil. Organicémonos, platiquemos, ahí va la parte de la red y ahí va la parte de la socialización de nuestros puntos de vista y de nuestros cuestionamientos. Y creo que eso nos falta y lo podemos hacer. O sea, estamos aquí unas 5 personas, pero somos muchas más las que tenemos críticas y cuestionamientos a lo meramente cuantitativo y a los datos per se. Gracias. Gracias a todas. No, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y gracias por permitirme estar aquí con ustedes en esta conversación. Y pues ahora, para dar el cierre, vamos con Carla. Adelante, Carla. Pues muchas gracias. Nada más me resta darle las gracias a ustedes que estuvieron aquí, a Clara, a Hortensia, a Andrea, a Nora, a Ana y a todas las personas que están, Gaby, perdón, también a Gaby, perdón, es que se me van los cuadritos, a los servicios sociales que nos hacen el favor de ayudarnos con la transmisión y a todas las personas que están conectadas o que van a ver este conversatorio posteriormente. Muchas gracias por su atención. Como siempre es un gusto compartir con ustedes cada que hablo con ustedes en conversatorios o de manera personal. Créanme que me llevo así como mucho aprendizaje, las admiro cada vez más a todas, las conozco un poco más y creo que la universidad necesita más personas como todas ustedes, ¿no? Un abrazo a todas y los espero a todos los demás en el siguiente evento, que es a las 4 de la tarde, ya para el cierre de esta semana, con otra plática de autocuidados y cuidado en la academia. Gracias y hasta la próxima.